Dios les bendiga, amados hermanos. Aquí estamos una vez más, hermanos, dándole gracias a Dios. De hecho, este día, hermanos, aquí donde vivimos, pues, es un día holiday de asueto, ¿verdad? 13 de octubre. Es un día de asueto en donde se llama Thanksgiving, que significa acción de gracias. Bueno, qué bueno que Dios nos ha dado este día de descanso. Y también doy gracias a Dios, hermanos, porque Dios nos consuela a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo. Hermanos, muchos problemas se evitarían si nosotros en nuestro hogar o en nosotros estuviera el amor de Dios. El amor de Dios. Esa palabra del amor, hermanos, palabra muy pequeña, pero que va a tener un gran peso para entrar al cielo. El amor. El amor. Hoy vamos a hacer un examen. Nos vamos a pasar un examen, un test. Y vamos a identificar si verdaderamente nosotros estamos amando como Dios quiere que amemos. De hecho, el amor es un fruto del Espíritu Santo. Es el primer fruto. Ahí en Gálatas 5 lo hallamos. Que es el motor principal, como el Espíritu Santo, como es un fruto del Espíritu Santo, es el motor principal para que nosotros nos amemos unos a otros. Jesús dijo, y en esto vamos a conocer que somos discípulos de Él, que nos amamos unos a otros. ¿Por qué hay tanta guerra, tantos problemas? Porque la falta del amor de Dios. Pero como te digo, ese es un fruto del Espíritu Santo, es el primer fruto de los 9, Gálatas 5, ahí lo encontrás. Entonces, como es el primer fruto, el amor, ¿verdad? Es tan necesario y tan importante. Cuando uno ama, hermanos, muchos decimos que amamos. El amor es lo contrario del odio. ¿Sabías que la persona que ama es la que poco se enferma? Las personas que no aman, que odian, pasan frecuentemente enfermas, que no pueden perdonar. Esas personas cuando se están muriendo no se pueden morir porque no han perdonado, ¿verdad? Entonces el amor, ¿cómo se manifiesta el amor? Decimos que amamos, imagínate, y ahí andamos dando besos en la iglesia, abrazos, pero como el beso de Judas va. A veces fingimos amar. ¿Has visto gente que hasta grita y que dice que yo amo mi colochito y andan en todo? Bueno, gente que hasta da y da ofrenda, se da todo, pero a veces la gente finge. Pero lamentablemente el examen no lo pasamos del amor. Aún para casarte, si no te casas por amor, no va a durar tu matrimonio. Que te casaste por papeles, que por una ciudadanía,
y ahí apareces con tu viejito, tu viejita, que lo hiciste por un interés, no vas a ser feliz para toda la vida. Le vendiste el alma al diablo. Que te casaste porque le viste la cinturita a la muchachita, le viste que esos ojitos, ese lunar, ese camanance. Que te casaste porque viste a ese hombre precioso, aparentemente, y no te casaste por amor. No va a durar ese matrimonio. Por eso hay que orar y preguntarle a Dios si conviene o no conviene esa persona por un interés. Y igual en el matrimonio, imagínate, tú dices amar a tu esposa y afuera eres infiel, tú no estás amando. Que le decís te amo a tu esposa, pero allá afuera andas con otra. Sos infiel, no amas. Un día ya tenía ese tema del matrimonio, más adelante voy a ver si lo voy a dar. Eso no es amar, que no puedes perdonar. Para que un matrimonio sea duradero, tiene que estar primeramente el amor de Dios ahí, que es el primer fruto del Espíritu Santo. Y en ese amor, las parejas somos fieles, porque hacemos unos votos, promesas hasta que Cristo venga. Imagínate que con las palabras ofendemos a nuestras esposas. Alguien dijo que los golpes son mejores que las palabras. No que vas a golpear a tu esposa, porque si la golpeas, tú no amas a tu esposa, tu compañera de vida. Y usted, señora, vaya a demandar a ese que lo golpea. Porque si tú golpeas a tu esposa, estás dando a entender que querés ser mujer, porque a una mujer no se le pega. Estás diciendo quiero ser mujer, ¿por qué no le pegas a un hombre? Sos una niña, entonces. Bueno, pero no es ese el tema es el amor. Vamos a iniciar. Hermanos, que nuestra meta sea amar. Pero como les he dicho, hermano, es un fruto del Espíritu Santo. Urge el Espíritu Santo dentro de la iglesia. Que hablan tanto de unidad, pero solo se va a lograr a través del Espíritu Santo. ¿Por qué la iglesia primitiva amaba y Dios los bendecía en lo espiritual, por supuesto, que es lo primero? Y eran bien unidos, porque el Espíritu Santo, el Pentecostés, hizo que fueran de un corazón y alma, y ahí estaban unidos en amor. En la carne jamás vas a unir la gente, porque con una persona de la carne no puede agradar a Dios, no se aguanta ni él mismo ni ella misma. Entonces, ¿cómo va a amar? No es mentira que vas a lograr que una iglesia sea unida en la carne. Hay que meterle a los hermanitos que sean llenos del Espíritu Santo. Son requisitos para ser diácono, diácona. Ahí en Timoteo está a buscarlo. Tanto problema que hay porque no obedecemos a la palabra, y los que enseñamos somos los primeros. Pero bueno, como te digo, esta palabra del amor, pues es lo contrario del odio, tiene 4 letras, pero va a ser tan importante para la eternidad y para que seamos felices sobre esta tierra. Te voy a leer 1 Corintios capítulo 13, ahí está la base en el tema del amor. Verso 13, un solo verso le voy a leer, hermanos. Bienvenidos, amigos. Hoy vamos a entender qué es amar. Vamos a hacer un examen para cada uno de nosotros. Dice Pablo en 1 Corintios 13:13, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos 3. Pero el mayor de ellos es el amor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias. Amado Dios, gracias porque tú eres 3 veces santo y tu deseo es que nos amemos unos a otros como familia, que ese amor sea para los amigos, esta sociedad, Señor, que carece de amor,
tanta guerra que hay por eso, tanto problema, tanto egoísmo, por falta del amor de Dios. Dios mío, que a través de tu palabra podamos entender cómo podemos nosotros lograr alcanzar, amarte a ti y al prójimo como a ti, como a nosotros mismos. Gracias, Dios mío, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Imagínate que hasta es un mandamiento más importante. Toda la Biblia se encierra en el amor de Dios. Dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, mente, fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Es un mandamiento, el amor. Ahora bien, el apóstol Pablo en esta carta de Corintios se dirige a la iglesia de Corintios, y el capítulo 12, un capítulo antes, termina el apóstol Pablo hablando a los corintios que hay que procurar los mejores dones, porque en este capítulo 12 venía hablando de los dones del Espíritu Santo, que son 9 también. Y en el verso 31 del capítulo 12, él termina hablando, procurar pues los dones mejores. Pero les dice que les va a mostrar un camino aún más importante que los dones espirituales. Un camino más importante, como lo más primordial de todo, y es el amor. Ya que la fe y la esperanza no la vamos a necesitar en el futuro, en la eternidad, perdón, porque allá vamos a estar viendo al Señor. La fe y la esperanza la necesitamos ahorita en la tierra, pero el amor no solo lo necesitamos que lo pongamos en práctica acá en la tierra, aunque lo necesitamos para servir, porque si vos servís y das lo material y no lo das con amor, de nada sirve, ya lo vamos a estar viendo. Pero el amor sí lo vamos a necesitar, no solo en esta vida, sino que en la eternidad, porque estaremos amando por toda una eternidad a nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora bien, del amor que aquí Pablo está hablando, en este capítulo 13, empieza hablando acerca del amor. En el capítulo 13, te lo voy a leer, verso 1. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Metal, dije, que hace un gran ruido, que fingimos que amamos. Dice, aunque hablarse en lenguas humanas y angélicas, hablar en lenguas angélicas, eso es hablar en lenguas. Y no tengo amor, dice. Imagínate, soy como alguien ruidoso. Ahora bien, del amor que aquí Pablo habla es del amor que uno se da sin pedir nada a cambio. Y eso solo lo tiene Dios. Por eso el amor de Dios es el amor ágape. Ya hemos oído hablar de ese amor ágape. El amor ágape solo lo tiene Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo se entregó en la cruz del Calvario por nosotros los pecadores sin pedir nada a cambio. Imagínate. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor por nosotros, dice, que en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aunque siendo pecadores, imagínate, no nos pidió nada a cambio, Él se entregó. Y dice Primera de Juan, capítulo 3, verso 16. Primera carta de Juan, hablando acerca del amor, que decís yo amo y amamos del diente al labio, fingimos que amamos a nuestra familia, a nuestros hermanos, pero Dios nos conoce, de Él no nos escapamos, hermanos, porque hoy vamos a hacer un examen y hoy te vas a dar cuenta tú y yo si de verdad estamos amando como Dios quiere que amemos. Primera de Juan, capítulo 3, verso 16. Dice así,
En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, Jesucristo, mira. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, porque el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Que vos ves la necesidad de tu hermano, de una palabra de aliento, de lo económico y tú lo tienes y no se lo das. No estamos amando. Aquí mismo, primera de Juan, capítulo 4, un capítulo más, capítulo 4, verso del 7 al 10. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, no de nosotros. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Imagínate qué delicado. Y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, lo que dice Juan 3:16, para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Deuteronomio 6:5. Estamos hablando, hermanos, del amor que habla Pablo, que es el amor ágape, el amor de Dios. Deuteronomio capítulo 6. Aquí ocupamos la Biblia, no otra cosa. Verso 5. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda su fuerza, lo que Jesús decía en Mateo 22:37. Es decir, hermanos, el amor, si decimos ser creyentes, ese amor, porque si somos cristianos, es porque el amor de Dios está en nosotros. ¿Y cómo lo vamos a manifestar si tenemos el amor de Dios? Amando a Dios y amando a las personas. Lo dice también Marcos 12:30-31 y Juan 3:16. Toda la Biblia, hermanos, se encierra, toda, de Génesis hasta Apocalipsis, se encierra en el amor de Dios. O sea, ¿qué es el amor ágape? Sí, porque hay otro tipo de amor. Por ejemplo, está el amor eros, que es el amor entre esposos, amor sexual. Está el amor filía, que es el amor entre amigos, de padre a hijo, hay otro amor. Pero el ágape es el amor de Dios, que Él se entregó, mandó a su Hijo sin pedirle nada a cambio, pedirnos nada a cambio a nosotros los pecadores. Ese es el amor que aquí Pablo está hablando. Vos decís que yo amo, que yo doy, que yo diezmo, que yo hago esto, lo otro, que estoy todos los días en la iglesia, pero no amas y lo haces del diente al labio, de nada sirve lo que hacemos, hermano. Eso es bien notorio y muy peligroso. Ahora, el amor del que Pablo aquí habla, que es el amor ágape, que solo Dios lo tiene, y nosotros los cristianos, supuestamente, el amor es superior a cualquier acto o don espiritual que tú y yo podamos tener. Fíjate, como te digo, los corintios estaban tan enamorados de los dones espirituales, más con el don de lenguas, y Pablo les va a recordar que este don, no tiene sentido. El don de lenguas, don del Espíritu Santo, no tiene sentido si se ejecuta y si no tenemos amor. Que hacemos alarde que estamos llenos de amor, de que hablamos lenguas, profetizamos, pero si no tenemos amor, de nada sirve. Por eso Jesús dijo que en aquel día muchos le van a decir, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, hablamos lenguas, profetizamos, echamos fuera demonios, pero el don ningún don nos garantiza la salvación, mucho menos que es una señal que estemos amando. Imagínate qué peligroso.
La iglesia evangélica no debería ser forzada a elegir entre el amor y los dones del Espíritu Santo. Pablo va a enfatizar el objetivo de los dones. ¿Cuál es el objetivo? Que Dios nos dé los dones o como los frutos del Espíritu. El objetivo es que los ocupemos no para nuestro beneficio, sino para que los ejecutemos para beneficio de los otros, que los pongamos a servicio de los demás, que necesitan mostrar, que vean que nosotros amamos. Entonces ese es el objetivo de los dones, es que nosotros tenemos que amar. No es una opción entonces amar. Los dones, como nosotros, Pablo aquí nos va a enfatizar, no son para nuestro propio beneficio. Y ahora bien, que tengamos los dones del Espíritu Santo no es una señal que amamos, ¿ah? O que seamos salvos. No, porque si no amamos de nada sirve. Decimos amar y no nos duele ver que la misma familia se está perdiendo, los amigos se están muriendo y se están yendo para el infierno. Eso no es amar. Ahora bien, Pablo va más adelante de este capítulo 13 y él va a mencionar que aunque renunciemos a todo, tú y yo, y lo hacemos sin amor, de nada nos sirve. Fíjate qué delicado es este tema. Yo le pido al Señor que me ubique a mí. Me tengo que examinar si estoy amando o no estoy amando. Porque en el verso 3, en el verso 2, Pablo habla claramente que el amor es superior a cualquier acto o don espiritual. Mira lo que dice el verso 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese, fíjate, profecía y todos los misterios y toda ciencia, fíjate qué delicado, y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, dice, nada soy, imagínate. Tuviere profecía, los misterios, ciencia, fe incluso, y esa fe fuera tan grande que hasta trasladase los montes, pero lo hacemos sin amor, de nada sirvió que tuviéramos esos dones o esos frutos. Ahora bien, en el verso 3, Pablo habla que aunque renunciemos a todo también y lo hacemos sin amor, de nada sirve. Dice en el verso 3, y si repartiese a todos mis bienes, ahí va, como hacen los ricos que dan de lo que les sobra. Es mentira, ellos para aparecer en el video dan, es como que tú des para que te vean, mejor no des. Por eso dice que Dios ama al dador alegre. No hay que dar por tristeza ni por necesidad o por un interés a la iglesia. Dice, o a alguien que lo necesite, después se lo vas a estar sacando. Sí, yo te di comer, yo te di, y esté sacando eso, sí somos los humanos. Pero Pablo aquí dice, aunque renunciemos a todos nosotros, nuestros bienes, y lo ponemos a servicio, pero lo hacemos sin amor, de nada sirve, hermanos. Verso 3. Dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, me ata hasta el cuerpo, tú lo entregas para ser quemado, pero no tenemos amor, de nada sirvió eso. Que tú, hoy que el templo, ya compramos templo, gracias al Señor, Dios lo proveyó, gracias a Dios, donde nos vamos a estar gozando casi todos los días, y que tú das todo y que te pones a tu servicio, pero si lo estás haciendo sin amor, de nada sirvió todo lo que hicimos. Qué terrible lo que Pablo aquí dice, que aunque renunciemos a todo y lo hacemos sin amor, de nada sirve. Que le das de comer a la gente, a los pobres, dice, y hasta entregas tu cuerpo, mírate, para ser quemado, y lo haces sin amor, de nada sirve. Mira, Pablo, qué terrible lo que Dios le mostró. Le mostró que es infructuoso mostrar que amamos dramáticamente, participamos en todo, colaboramos, damos, pero lo hacemos sin amor, de nada sirvió. Por eso un día Jesús dijo, cuando estaban dando las ofrendas,
Estaba una viuda ahí, y estaban los ricos. Y Jesús les preguntó a los discípulos, ¿quién cree que dio más de estos dos, del rico y la viuda? Y los ricos dice que echaban así, ve, los montones de plata. Y dijo Jesús, la viuda fue la que dio más. La viuda, dijeron todos. Sí, porque la viuda dio, dijo Jesús, lo único que tenía para su sustento, pero lo dio con amor. A esos ricos que daban de lo que les sobraba, imagínate. Aleluya. Que somos líderes, pastores, anfitriones, ancianos, supervisores, diáconos, para que nos vean con uniformaditos, ensacaditos. Pero el servicio nosotros no lo hacemos por amor, que vas a cantar, a predicar y no les hablas la verdad a los hermanitos. Tú no estás haciendo las cosas con ese amor que Dios quiere que lo hagamos. Por eso Proverbios 27:5, mira lo que dice Proverbios 27:5. Lo vamos a leer, hermanito, ya vamos a terminar. Lo vamos a leer. Los ricos están confundidos, ellos creen que con la limosna o esas dan de lo que sobra van a entrar al cielo. No, no es así. Dijo uno, y doy todo lo que gano, dijo, doy todo. Pero lo hacía sin amor, de nada sirvió eso que dio. Proverbios 27:5. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Es mejor que hablemos la verdad, porque cuando hablamos la verdad, ahí estamos manifestando que amamos, así como yo te estoy hablando hoy. Yo te estoy hablando la verdad de la palabra de Dios. Eso es manifestar que amamos. Que sentís pesada la palabra, que por eso yo caigo mal, no importa. Te estoy hablando la verdad. A Cristo por la verdad lo crucificaron, porque los hipócritas fariseos no les gustaba que él les dijera hipócritas, y por eso lo crucificaron, pero les habló la verdad, los amaba. Eso es amar, que tú corrijas, que tú muestres el verdadero camino, pero que tú y yo tengamos temor de abrir nuestra boca para decirle lo incorrecto a alguien, no estamos amando. Estamos fingiendo el amor. Ahora, Mateo 19, así rapidito. En esto me tardo, pero es importante leerlo, porque hay que usar la palabra. Mateo 19, del verso 16 en adelante, ahí lo lees. Mateo 19, del 16 al 23. Que había un rico, mira, que le preguntó que qué tenía que hacer para heredar la vida eterna. Él decía, yo no mato, verso 18, no he adulterado, no he robado, no he dicho falso testimonio, he honrado a mi papá, a mi mamá, he amado al prójimo aún, mira, decía este atrevido, como a mí mismo. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Dijo, ¿qué más me falta? Decía, para entrar en el cielo. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, como era rico, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Y cuando este joven rico oyó esa palabra, que repartiera todo lo que tenía para los pobres, se fue triste, porque tenía muchas posiciones. Entonces el rico no se va a salvar porque es rico, sino que porque es agarrado. Y cuando viene a dar, da de lo que lo sobra. Es como vos y yo que demos de lo que sobra, pues. Que dicen, hay que reunir y allá echas una cora. Te estás engañando vos mismo y teniendo plata. Está bien que no tengas, como la viuda, pero ella dio lo único que tenía en su sustento. Ahora bien, vamos a avanzar. Vamos a ver las características del amor. ¿En qué se conoce cuando alguien ama? Empezamos con el examen, el test. Empieza en el verso 4. Dice Pablo del capítulo 13 de esta primera de Corintios. El amor es, dice, sufrido. Ahí va. Primer palabra. Pablo dice que el amor se muestra con acciones. ¿Y que es sufrido? Que somos pacientes con aquellos que nos odian,
que nos molestan, que nos lastiman, que nos ultrajan, que hablan mentiras de nosotros, que gente que es chambrosa, gente que no te puede ni ver cuando te encontrás con ella. Pero si nosotros amamos, vamos a sufrir todo eso. No nos va a importar. No nos va a importar. Les vamos a mostrar lo contrario a ellos. No nos vamos a vengar. Que aunque nos odien, vamos a tenerles paciencia. Aunque nos lastimen, porque a veces que lo desprecian a uno, duele el corazón. No sé cuántas veces a ti te han despreciado aún dentro de la iglesia. Y personas que están en altos niveles, pero no nos importa. Entonces, esa es una característica, que el amor es sufrido. Seguimos siendo amigos de ellos. Seguimos orando por ellos, imagínate. Dijo Jesús, hay que orar por aquellos que nos desean mal. Orar por aquellos que nos odian. Eso, Jesucristo mostró eso. Los que lo golpearon, lo bofetearon, lo clavaron en una cruz, lo lastimaron, lo laceraron, lo odiaron. Pero en la cruz estaba amando. Él dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El amor es sufrido, hermanos. No nos engañemos. ¿De qué sirve un uniforme y un saco si tú y yo no vamos a hablar la verdad? Se van a ir estas personas para el infierno. Hay que hablarles la verdad. Alguien dijo la verdad. Hay que decirla aunque duela. Como dice el Proverbio 27:5. Es mejor la verdad manifiesta que el amor oculto. Decir que amamos, y ahí tenemos a los hermanitos que solo les hablamos de fe, o les hablamos de amor, de la salvación, que vas para el cielo, que traiga dinerito, que hay que hacer enchiladas, que hay que hacer lo otro, que hay que... Está bien todo eso, pero también hay que hablarles la verdad a los hermanitos. Amar no es simplemente decir que amo con esta boca, es de accionar. Entonces, he sufrido, dice. Por eso en una pareja, cuando uno ama, en un hogar no hay perfección en un matrimonio, pero los matrimonios que llegaron a 40, 50 años, pasaron todos estos momentos, entonces mostraron que se amaron. Aunque a veces hay cosas bien raras y feas, ¿va? Porque hay parejas que a los 50 años se terminan divorciando, entonces nunca se amaron. Fíjate qué duro eso. Pero dice que el amor, una característica es que es sufrido, que tú sufres. No te vengas, no te molestas aunque te odien, te lastimen. Otra característica del amor, verso 4, es benigno. Es benigno. ¿Qué es esa palabra? Que hay bondad en las personas. Se muestran actos de bondad, que tratamos bien a las personas. Si tú eres uno que maltratas con tus acciones, con tu mirar, con tu boca, menosprecias con tu mirada, hablas al que tú quieres hablarle, eso es un amor, una característica, que tú eres bondadoso, benigno. Ahí estás mostrando, es una característica el amor. Somos amables, no le causas problemas a nadie, pero tú en la iglesia eres un gran problemático y solo andas causando problemas, menosprecias, eres selectivo, le hablas a quien tú quieres. Sorry, tú no estás amando, ni yo. Entonces son las dos características del amor. Es sufrido y es benigno. A tu familia, ahí mostrarlo. Que no importa que tu tío, que tu tía, que tu mamá, tu papá te hizo daño, tu esposo te fue infiel, pero tú sigue amándolo, sigue amando, perdona. Entonces, esas son las características del amor. Tú sufres, no importa el daño que te hagan. Ese es el que ama, como Jesús lo hizo en la cruz. Nosotros, por nosotros, los pecadores. Entonces, son las dos características del amor. Se muestra, sufrimos, pase lo que pase, hagan lo que nos hagan, y seguimos siendo bondadosos, seguimos amables, amando, haciendo favores, como Jesús dijo, que
hay que amar hasta a los enemigos, a los que nos desean mal. Ahí estamos mostrando que hay características del amor. Ahora, ese es parte del examen. Ahora Pablo va a hablar de 8 cosas que no es el amor. 8 cosas que el humano hace y que muestra y que si las hace es porque no ama. Ahí va el test. Vamos a empezar. Dice el verso 5, lo que no es el amor. No hace nada indebido. No busca lo suyo, que solo te importa a ti, los demás no te importan. No se irrita, que no te molestas aunque te hagan daño. Hay personas que por nada se irrita, pelea, discute. No guarda rencor. Te hicieron daño y vos guardas, no olvidas lo que te hicieron tu mamita, tu papito. Es porque tú todavía necesitas del amor de Dios y no estás amando, estás fingiendo. Ahí guardas, saca esas culebras que tienes en tu corazón. Dale espacio, abre tu corazón, pídele a Dios que te lo limpie. Los que guardan rencor es que la gente que más se enferma, los que odian. Arrogantes, que se creen. No se goza de la injusticia, que tú te gozas de que alguien está sufriendo, que dices que ojalá se muera. Y es familiar tuyo, imagínate. Tú no estás amando, tú estás odiando, estás deseándolo mal. Entonces no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, dice. Y de ahí dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Mira, ¿qué sientes cuando alguien es ascendido y bendecido? Fíjate que dice aquí que el amor nunca ha de ser, dice, pero las profecías se acabarán y se cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Imagínate una persona que tenga envidia. Te voy a poner un ejemplo, como dice el verso 4, que el amor no tiene envidia. Eso es bien peligroso, es un pecado terrible tener envidia. ¿Por qué? Caín tuvo envidia de Abel hasta que lo terminó matando. Hay personas envidias que cuando ven a alguien que lo ascienden o es bendecido sienten incomodidad. No estás amando a tu prójimo. Todos lo soportamos, calumnias, odios, maltratos. Por eso primera de Juan 3 dice, para ir terminando, fíjate, este es el test. Si tú te estás pasando todo esto, examinémonos y pedirle perdón a Dios. Si tú estás falto de esto, estás sintiendo esto, es porque no amas. Como Pablo aquí lo dijo, ¿qué no es el amor? ¿Qué no es estar amando? Y ahí lo mencionó. La envidia, odio, rencor. Vamos a ver qué dice primera de Juan para terminar, capítulo 3, del verso 10 en adelante. Primera de Juan, capítulo 3, del verso 10 en adelante. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de sus hermanos justas. Hermanos míos, no extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Estás muerto si no amas. Que tú no me odies o no me puedas ver. Pero si yo te amo, yo voy a aguantar todo eso, voy a sufrir. Porque en mí está el amor de Dios. Qué lástima para los que fingen. Si tú te enojas, que eres hermanos que están enojados sin causa alguna, es porque tú no estás amando. Primera de Juan, capítulo 4, verso 20 y 21. Si alguno dice, yo amo a Dios, ay, cuánta gente que dice, cuando los pastores dicen, ¿quiénes aman a Dios? Amén. Y esa persona que dice, yo te amo, aún son peligrosas, o que yo amo a Dios, no. Y aborrece a su hermano, dice, es mentiroso, somos mentirosos. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?
Imagínate, si no podemos ni amar a los que vemos, ¿cómo vamos a amar a Dios que ni lo hemos visto? Imagínate. Juan, ¿no? ¿Qué dice? Y aún el verso 21 dice, y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano, no es opción. Hermanos, el amor vivirá más que todos los dones. Y ahí es donde yo termino, 1 Corintios, del verso 8 al 13. El amor vivirá aún más que los dones. Estos corintios se mofaban de los dones, pero no estaban amando. Habían pecado, había adulterio, quitaban la mujer al prójimo. Imagínate esa falta de amor que le quites la mujer al prójimo, que le seas infiel a tu esposa. Entonces tú no amas, eres un infiel. Pedirle perdón a Dios, pidámosle si tú eres uno de esos. Amigo, pídele perdón a Dios, nunca es tarde. Si tú eres infiel, tu mujer, pídele perdón a Dios y no vas a ser feliz nunca y ni te vas a poder morir al final cuando nos llegue ese momento. Termino leyendo que 1 Corintios capítulo 13 del verso 8 al 13. Dice así, el 8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se va a acabar, dice. Y el verso 13, mira lo que dice, que es el que te leí, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, dice, son importantes, dice Pablo, pero el mayor de ellos es el amor. Termino diciéndote, si pierdes el amor, si no amas, has perdido todo. No necesitamos elegir entre fe y esperanza y amor. Pablo no está tratando que escojamos, sino que quiere enfatizarle a los cristianos corintios que nuestra meta sea amar, ¿verdad? Amar a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahí está el examen, Dios te bendiga. Nos vemos en alguna próxima. Ahí examinémonos. Si todo esto que Pablo dice no lo estamos poniendo por obra, pidámosle perdón a Dios. Señor Jesús, dile ahí, amigo, ¿dónde estás? Si tú estás odiando, no puedes olvidar lo que te hizo tu papá, tu mamá cuando estabas pequeñito, que te regalaron, que te abandonaron. Dios te ama más que eso. Pide perdón. Pide perdón. No odies, nunca vas a ser feliz si tú eres los que odias, que guardas rencor, que tienes envidia, que discutes, que te gozas de la injusticia. Cuando alguien sufre, tu hermano, tu hermana, pídele perdón a Dios. Dile estas palabras: Señor Jesús, perdóname, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que moriste en esa cruz por mis pecados. Perdóname, me arrepiento. Gracias por ese amor que manifestaste en la cruz.